Dice que solo lo hace para protegerme. O para enseñarme una lección de vida. Que es una manera de demostrar cuánto me quiere. Que nunca dejará que me vaya de su lado. Algunas veces los golpes se salen de control. No le importa que nuestros hijos estén en la otra habitación, porque aunque yo no quiera, cuando él dice que sí, es sí. Me dice que es un juego, que es nuestro secreto, pero algunas veces me duele jugar a eso. Lo dice cuando entra tomado a la casa. O cuando ha tenido un día difícil en el trabajo. Algunas veces finge que no me ve o que yo no existo. Dice que el dinero es escaso, que por eso no puedo comprarme ni un vestido nuevo. Creo que nadie entendería lo que me está pasando. O que simplemente me tacharían de loco. Y por eso vengo a contarte a ti, maestro. ¿Cómo puedes ayudarme? ¿Qué harías por mí, maestro? ¿Qué harías por mí, maestro? ¿Qué harías por mí, maestro? En la actualidad, en México, al menos un 13% de la población ha sufrido alguna vez este tipo de violencia. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres y adultos mayores han sido víctimas de esto que lo conocemos como la violencia intrafamiliar. Para comenzar a definir los conceptos y las características de este tema, es necesario saber qué es violencia. La violencia proviene de la raíz de fuerza. Entonces, la violencia implica fuerza para producir un daño. De ahí surge el concepto de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es aquella que se da dentro del hogar y es la que refiere a cualquier conducta hostil que cause en la víctima algún tipo de daño tanto emocional como corporal. Puede ser cualquier tipo de amenaza, insulto procaz o grotesco. De igual manera, puede ser la privación de los bienes de la persona, actos violentos físicos y también la privación de la libertad. Para comprender el fenómeno de violencia intrafamiliar como un problema social, es necesario definir que en las familias el problema llega a ser privado, ya dado al ámbito que la familia es un círculo social privado. Deja de ser privado cuando la persona empieza a presentar síntomas de deficiencia tanto física como psicológica. Otra característica sería que los niños, adolescentes y adultos jóvenes presentan características o trastornos de conducta agresiva en la escuela. Asimismo, los adolescentes que actualmente tienen una relación tienden a ser violentas cuando de niños sufrieron violencia familiar dentro de su casa. Para poder definir una situación como violencia intrafamiliar, tiene que tener tres características, que es que sea permanente, que sea crónica y que sea periódica. También es común escuchar la frase yo no quería hacerle daño, solo quería que entendiera. Para esto, el yo quería que entendiera es un acto justificando su acto de violencia. Para poder entender esto mejor, la violencia intrafamiliar se delimita en diferentes categorías. La primera de ellas es el maltrato infantil. Esta categoría de maltrato infantil incluye una serie de ofensas que van desde el asesinato y la violación hasta lo más sutil que puede ser la falta de cariño o afecto. Hay diferentes tipos de maltrato, los cuales son el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional. También está el abandono emocional y el abandono físico. El abuso físico es cualquier acción que cause algún daño físico en el niño o alguna enfermedad. El abuso sexual es cualquier tipo de daño o acto sexual que se le haga al niño. El abuso emocional se presenta bajo la forma de hostilidad verbal crónica. El abandono físico ocurre cuando al niño no se le da la atención que necesita para estar bien físicamente. Asimismo, el abandono emocional ocurre cuando no existe un contacto afectivo con el niño, ya sea por parte de papás o de hermanos. El último tipo de maltrato es cuando los niños o niñas son testigos de la violencia en casa, puede ser por parte de los padres o cualquier otro miembro de la familia. En la siguiente categoría en la que se divide la violencia intrafamiliar, se analiza respecto a la violencia conyugal. Esto es el maltrato hacia la mujer, la violencia recíproca y el maltrato hacia el hombre. 2% de estos casos han sido de maltrato hacia el hombre, el 75% ha sido de maltrato hacia la mujer y el 23% restante ha sido de una violencia recíproca, es decir, tanto el hombre como la mujer son violentos entre sí. La primera categoría en la que se divide la violencia conyugal es el maltrato hacia la mujer, y esto es de los casos más sonados que ha habido en México, puesto que muchas mujeres son violentadas constantemente y a diario. Este tipo de maltrato se divide en tres: abuso físico, abuso sexual y abuso emocional. En cuanto al abuso físico, se puede iniciar con un pellizco, una cachetada, una patada, inclusive producir
algún aborto de las mujeres hasta llegar a lo más grave, que es el homicidio. En cuanto a ese abuso emocional que sufren las mujeres, puede empezar por algún insulto, una crítica, y puede llevar esto a la depresión de muchas de estas personas. Por último, se encuentra el abuso sexual, y este es uno de los más sonados dentro de este tipo de violencia, y es cuando se le obliga a la mujer a tener un contacto sexual con su marido o con su pareja. De igual forma, dentro de la violencia conyugal se ve la violencia recíproca, que ahí se produce la violencia en las dos partes, y puede ser tanto de abuso físico como abuso emocional. Otra de las categorías de la violencia intrafamiliar es el maltrato a los ancianos. ¿En qué consiste esto? Bueno, es todo acto que por acción u omisión presente algún daño tanto físico como psicológico a los ancianos y a las ancianas. Esto provocado por algún miembro de la familia. Dentro del aula de clases nos hemos encontrado con ciertos niños que muestran características que nos sirven a nosotros maestros como indicadores para saber si el alumno sufre de violencia intrafamiliar. Algunas de estas son agresividad, depresión, baja autoestima, sufrimiento emocional, desórdenes de conducta, desórdenes del sueño, desórdenes alimenticios, conflictos interpersonales, características autodestructivas, problemas de resiliencia y, por último, confusión entre lo que está bien y lo que está mal. Ahora que ya podemos identificar algunas de las características que nos ayudan a ver cuando alguno de nuestros niños está sufriendo violencia dentro de su casa, nosotros como maestros debemos de planificar diversas estrategias para prevenir ese tipo de violencia. Alguna de ellas es fomentar en nuestros padres de familia que se lleven a cabo de manera correcta cada uno de los roles que tienen, tanto los roles como de padres y los roles de hijos, que se conozcan y que se practiquen dentro de su familia. Asimismo, los padres se deben de informar respecto a este tema de la violencia y deben de generar en su familia un ambiente de empatía, de comprensión, de respeto y de mucha comunicación. Y en la escuela se pueden organizar talleres para la mediación y resolución de conflictos, al igual que talleres o cursos para informar sobre la importancia de erradicar este tipo de violencia dentro de nuestra familia. Ahora que ya conocemos el concepto y las características de la violencia intrafamiliar, es muy importante que nosotros como docentes le enseñemos a los alumnos algunas de las estrategias más viables que ellos pueden realizar para poder evitar este tipo de acto. Una de las estrategias es alejarse de las situaciones violentas. ¿Esto en qué consiste? Bueno, en el desplazamiento físico del niño o de la niña del lugar en donde se está llevando a cabo el hecho violento a uno en donde no esté, aunque no sea muy lejos, simplemente que no se esté al alcance de las personas que maltratan. Otra de las estrategias es no provocarla. Esto consiste en que apegados a sus derechos y responsabilidades consideren a la demás gente y respeten a todos, inclusive a los animales. Y por último está el denunciar. ¿Esto en qué consiste? Bueno, es en que si se está viviendo alguna situación de violencia, no se queden callados, denúncienlo. O platíquenlo a alguna persona de confianza o vayan a alguna institución que sepan ustedes que los puede ayudar. Tomando en cuenta todo lo que hemos analizado respecto a la violencia intrafamiliar, tanto sus características, cómo identificarla en nuestros niños, inclusive cómo erradicarla, nos lleva a nosotros a hacerles a ustedes esta pregunta. ¿Y tú, maestro, qué harías por ellos? 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 ¿Qué harás por mí, maestro?